El día de hoy en el curso de física vamos a desarrollar el tema inducción electromagnética. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué significa el término inducción electromagnética. Para definirte brevemente, inducción es nosotros acudimos al concepto de inducción. Inducción significa provocar, ¿no? Yo te induzco o yo te provoco a que realices alguna actividad. A eso se llama inducción, inducir. Electromagnetismo, bueno, viene de electricidad y magnetismo, es decir, inducir electricidad en un campo magnético. A eso se refiere el término inducción electromagnética. Repito, significa inducir o provocar electricidad en un campo magnético. De eso trata entonces la clase del día de hoy. Y bien, para nosotros inducir o provocar electricidad en un campo magnético, vamos a ver algunas teorías como el experimento de Faraday. Bueno, acá Faraday hace un experimento. Bueno, ahí tenemos nosotros una teoría al respecto. Tal vez no lo entiendas como está así que lo voy a interpretar para que usted pueda comprender este experimento de Faraday. ¿De acuerdo? Mira, a ver, lo que hizo Faraday, básicamente, o te lo voy a explicar de otro modo, ¿ya? Es lo siguiente. Vamos a suponer que Faraday, que usted es Faraday, ¿ya? Y tiene acá un anillo, ¿ya? Una espira, ¿de acuerdo? Acá tengo la misma espira, ahí está la misma espira, listo, ahí está. Entonces, esta espira, pues, es un alambre cualquiera común y corriente. Ojo que debe ser un metal para que haya conducción de corriente, no puede ser una espira de cualquiera. Acá tenemos una espira de metal, puede ser de cobre, de hierro, en fin. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a coger un imán, ¿ya? Usted sabe que un imán, pues, crea un campo magnético, ¿de acuerdo? Ahí está el imán. Sí, tiene su zona norte y tiene su zona sur, como ustedes ya lo pueden observar. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted, como sabe, el imán tiene un campo magnético. Entonces, lo que vamos a hacer es mover al imán, ya sea acercándolo a la espira y luego alejándolo. Cuando el imán se acerca a la espira, ¿no? Va a crear un campo magnético, o debido a ese campo magnético, ¿no? Se va a generar corriente eléctrica en la espira. ¿De acuerdo? Ahí está. Es decir, al inicio, si el imán no se mueve, en la espira no pasa corriente. Pero si el imán se empieza a acercar o a alejar de la espira, la corriente va a empezar a fluir. Siempre y cuando, obviamente, sea una espira de metal. ¿Entendido? Ahora, si la espira, por ejemplo, fuese de plástico, obviamente no va a pasar corriente. Lo que sí se va a generar, ya sea la espira de metal o de plástico, es una fuente que, bueno, nosotros le llamamos voltaje a la fuente. ¿Te recuerdas de la batería, todo eso? Ya, pues eso es para nosotros la fuente, ¿no? Pero acá nosotros lo vamos a conocer como fuerza electromotriz, que en otras palabras prácticamente es lo mismo, ya es la fuente, ¿no? O el voltaje que se genera, ya que usted debe recordar que si hay voltaje, hay corriente, ¿no? Lo que sí se va a generar siempre es la fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? La fuerza electromotriz va a estar siempre, pero la corriente va a surgir solamente si el alambre o la espira es de algún metal conductor. Muy bien, esto en sí pues es el experimento de Faraday, de Michael Faraday, ¿de acuerdo? Y bien, acá está explicado de otra manera, tal vez ya con esto usted puede leer el texto y comprender pues este fenómeno. Fíjate, acá está el imán, debe moverse para poder generar corriente en esta espira. Ahora, la pregunta es, ¿debido a qué se genera la corriente? Muy bien, te voy a contestar acá. La corriente se genera debido a un cambio de flujo magnético. Profesor, ¿qué es flujo magnético? Vamos a verlo luego. Ya, o mejor te voy a explicar acá de una vez qué es flujo magnético. El flujo magnético, muchachos,
es la cantidad de líneas de campo magnético o de inducción magnética que pasa por una zona. Por ejemplo, nosotros la semana pasada habíamos visto que los imanes tienen alrededor unas líneas, ¿no?, que salen del polo norte e ingresan al polo sur, ¿no es cierto? Unas líneas que son las líneas de inducción magnética, estas líneas de acá, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a tomar como ejemplo líneas paralelas, es decir, vamos a suponer que acá tengo un trozo de papel, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer nosotros ya más luego, ya, pero voy a dibujar un trozo de papel de este modo. Vamos a verlo de esta cara lateral. Ahí está el papel, listo, ¿de acuerdo? Entonces, este papel va a sufrir, ¿no?, o va a ser, digamos, sometido a unas líneas de inducción magnética. Ahí está. Muy bien. ¿Listo? Estas líneas de inducción magnética, usted sabe que se representan con la letra B. ¿Ya? ¿Cómo se generan estas líneas de inducción magnética? Debido al campo magnético. ¿De acuerdo? ¿Y quién genera un campo magnético? Uno de ellos es el imán. ¿Sí? Acá está. Muy bien, entonces, este imán cuando está lejos va a tener unas líneas de inducción generadas por el propio imán, ¿no?, que van a pasar, pues, por la espira. Cuando está más lejos, la cantidad de líneas es menor. Cuando está más cerca, la cantidad de líneas que pasa va a ser mayor. ¿De acuerdo? Es decir, acá van a pasar por la espira más líneas. Ya, por ejemplo, las otras estarían por acá, no lograrían pasar por la espira si lo prolongamos, ¿no? Acá, por ejemplo, que salgan dos más, no va a poder pasar por la espira. Entonces, si yo le acerco más, la cantidad de líneas de inducción magnética va a cambiar. Por ejemplo, acá pasan 2 líneas y acá pasan 4 líneas. Es decir, para que se genere la inducción o la corriente eléctrica, perdón, debe cambiar la cantidad de flujo magnético. ¿Ya? El flujo magnético es la cantidad de líneas que pasa por una zona, por un área. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se simboliza con la letra griega phi. ¿Ya? Eso lo vamos a ver luego. Entonces, cuando esto ocurre, se genera la intensidad de corriente llamada intensidad inducida. ¿Entendido, muchachos? Listo. ¿Ya? ¿Y cómo se mide la cantidad de líneas que pasa por un conductor, en este caso, o por un área? Bueno, se mide en Weber. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí, por ejemplo, acá, si hay 2 líneas, puedo decir que esto es como 2 Weber. Y acá hay 4 líneas, hay 4 Weber, por decirlo así. Entonces, como hubo un cambio de flujo magnético, recuerde que el flujo magnético es la cantidad de líneas que pasa por un área. Como hubo un cambio de flujo magnético, entonces, debido a ese cambio de flujo magnético, se ha generado una intensidad de corriente. Y si el flujo no cambia, no se genera la intensidad de corriente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo cambia el flujo? Moviendo el imán. Si yo no muevo el imán, el flujo magnético va a ser el mismo que pasa por la espira. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, la corriente que se genera se llama corriente inducida. Y la fuerza electromotriz, esta letra E significa fuerza electromotriz, que es lo mismo que el voltaje prácticamente, por no decirte otra cosa, ¿ya? Se mide en voltios, ¿sí? No te olvides que esto es el voltaje o la fuente, que ya lo habíamos visto en temas anteriores. Bien, muchachos, entonces espero que hayas comprendido. Y ahora sí, acá está el flujo magnético, como te mencioné, ¿no? Sí, acá yo tengo ya la zona, ¿no? Y por esta zona, pues, está pasando una cantidad de líneas de inducción magnética representado por la letra B. ¿Qué cosa es la normal? Es la línea perpendicular al plano, ¿ya? Entonces, fíjate acá, a ver, para poder ayudarte un poco a este gráfico. Este mismo gráfico está en tu libro, ¿ya? Entonces yo voy a cambiar de color el lápiz un momento para hacer más líneas de inducción, ¿sí? Esta línea de inducción está pasando por esta zona, es decir, viene desde acá, ¿ya? Viene desde acá, ahí está su continuación. Viene por atrás y por acá ingresa, ¿no?, al papel, está traspasando, ¿ya? ¿Cómo se calcula el flujo magnético? Recuerda que el flujo magnético era la cantidad de líneas de inducción magnética que pasan por un área, ¿no? Por acá van a haber más líneas que pasan por, o sea, van a venir desde atrás y van a pasar por acá, no va a haber más líneas de inducción magnética, ¿ya? Acá ponemos uno nada más para poder comprender la fórmula, ¿ya?
el flujo magnético representado por la letra Phi, esto significa flujo magnético, se calcula con la fórmula que estamos viendo acá, es inducción magnética B por el área donde está pasando la cantidad de líneas de inducción magnética por el coseno del ángulo teta. El ángulo teta, muchachos, es el ángulo formado por la línea de inducción magnética y la normal. Ya, ten cuidado acá, no vayas a pensar que el ángulo es formado por la línea y el plano, que en este caso es esta área. No, es el ángulo, es aquella magnitud formada por la normal y la línea de inducción magnética. Así que ten cuidado ahí, ¿ya? Una mnemotecnia, vacuo, ¿no? Por decir vacuo, algo así, ¿ya? Para que entiendas de repente o se te quede en la cabeza, ¿no? O vacos o vacus, no sé, algunos tienen diversas mnemotecnias. ¿Entendido? ¿Ya te acuerdas de la Pilsen que habíamos usado? Acá también pues, se puede utilizar vaco o vacus, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien, entonces, acá, profesor, hay otra fórmula. Sí, esto ocurre, por ejemplo, cuando el coseno o el ángulo es cero, ¿no? ¿Sí? Es decir, cuando la inducción es perpendicular al área, entonces simplemente se va a multiplicar la inducción magnética por el área, porque el coseno de 0 usted sabe que es 1, ¿no? ¿Sí? Si teta vale 0, el coseno de 0 es igual a 1. ¿Ya? Muy bien, muchachos, entonces esa es la fórmula para determinar la inducción magnética. Como te dije, la inducción magnética se mide en Weber, ¿no? Su símbolo es W, ¿no? Y la unidad es, este Weber deriva pues de Tesla por metro cuadrado. ¿Ya? También se utiliza el Maxwell, no lo vamos a utilizar y acá está la equivalencia entre las dos unidades por si algún día lo necesitas. Casos particulares, como ya te mencioné, cuando el flujo magnético solo va a ser el producto de B por A, bueno, cuando el flujo y la normal, esta otra flechita que está acá representa a la normal es importante trazarlo porque nos va a permitir determinar el ángulo. Ya esta línea de amarillo, resaltado de amarillo es la normal. Entonces la normal y las líneas de inducción, cuando son paralelas, ¿no? Se tiene el flujo máximo, simplemente se multiplica B por A. Pero cuando son perpendiculares, el flujo es nulo, ya que si te das cuenta, acá las líneas de inducción no van a poder traspasar por el papel, no van a pasar por encima de él o por debajo de él, pero ninguna va a poder traspasar esta área. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces ahí pues cuando el ángulo es 90 grados, como tú lo puedes notar acá, ¿no? ¿De quién? De las líneas de inducción con la normal, el flujo es cero, ¿no? Y acá tenemos también, pues, cuando las líneas de inducción y la normal son contrarias, el flujo simplemente tiene signo negativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la ley de Faraday. Hace rato te hablé de Faraday. ¿Ya? ¿Qué es lo que plantea Faraday? Bueno, el experimento de Faraday creo que te abrió un poco la visión de lo que vamos a ver acá ahora. ¿Ya? Hace un momento yo les mencioné a todos ustedes, ¿no? Que la variación, estas líneas que son flujo magnético, la variación de flujo magnético, acá está, mira. Como te dije yo en el caso anterior, a la variación de flujo magnético, ¿qué te produce? Intensidad de corriente. ¿Ya? Eso es un punto. Pero lo que sí siempre te va a producir es una fuerza electromotriz. Y eso se llama fuerza electromotriz inducida. Acá está. Entonces, la fuerza electromotriz que se va a generar en esta espira, ¿no? No olvides que acá se genera una fuerza electromotriz, es decir, una fuente, una batería, ¿no? Esa fuerza electromotriz se llama fuerza electromotriz inducida, ¿ya? Por eso acá es EI. La fuerza electromotriz inducida, ¿no? Que se genera por el paso del flujo magnético, ¿no? Es igual, pues, a la variación del flujo, ¿no? Sobre la variación de tiempo. ¿De acuerdo? Como ya te dije en el experimento de Faraday que hicimos el gráfico, ¿no? Vuelvo a repetir, yo tengo una espira, acá tengo un imán, ¿no? Que está a cierta distancia, la misma espira, ahora el imán está más cerca, ¿no? Te recuerdas que acá la cantidad de flujo, por ejemplo, que pasaba solo eran 2, ¿no? Y acá, como está más cerca, va a pasar más líneas de inducción, pueden pasar 3 o pueden pasar 4. Entonces, fíjate, acá tengo un primer caso y acá tengo otro primer caso.
acá había 2 Weber de flujo, por decirlo así, ¿no? Y acá era 4 Weber, ¿te acuerdas? Ya, pues entonces, ¿cómo voy a determinar la fuerza electromotriz que se genera en esta espira? Simplemente poniendo menos, para que se cumpla la ley de Faraday, debe ir el menos la variación del flujo magnético. Acá tenía 2, acá tenía 4, entonces está variado en -2. ¿De acuerdo? Por eso se pone el menos, si te das cuenta. ¿Ya? Sobre la variación de tiempo, es decir, qué tiempo se demora el imán, por ejemplo, en estar de este punto hasta este punto de acá, ¿no? Ese de ahí es la variación de tiempo. Listo, y tenemos nosotros, ¿no? Ya calculado la fuerza electromotriz. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad? Como ya te dije, la fuerza electromotriz, por no decir otra cosa, es lo mismo que el voltaje, por ello su unidad es el voltio. ¿Entendido? Muy bien, muchachos. ¿Qué pasa si en un circuito está formado por N espiras? Bueno, simplemente a esa ley de Faraday, nosotros que ya sabemos que la fuerza electromotriz se calcula como la variación de flujo sobre la variación de tiempo, ¿ya? Y simplemente lo multiplicamos por N y el menos se conserva, ¿no? N es la cantidad de espiras que sufren, pues, por ese flujo magnético, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora la ley de Lenz. Muchachos, este es un tema muy largo, así que lo voy a tocar brevemente. No vamos a hacer problemas con ley de Lenz, pero te lo voy a mencionar de todas maneras, ¿ya? La ley de Lenz nos va a servir a nosotros para determinar el sentido de giro o también para determinar los polos. Por ejemplo, nos va a servir para saber si una corriente gira o se conduce en sentido horario o antihorario, ¿ya? También nos va a servir para ver cómo se comportan, digamos, los polos, polo positivo, polo negativo, ¿no? Recuerde siempre cuando se genera corriente eléctrica, hay que saber dónde está el polo positivo y dónde está el polo negativo, ¿no? Entonces, eso se calcula mediante las leyes de Lenz, ¿no? Y acá tenemos un claro ejemplo utilizando siempre la regla de la mano derecha, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, un campo inducido, ¿ya? Y bueno, cuando el flujo aumenta, ¿no? el campo inducido es contrario a el campo externo, ¿de acuerdo? Voy a hacer de repente una clase especial, muchachos, para poder explicar mejor esta ley de Lenz. No nos va a alcanzar el tiempo, pero ahí te lo dejo yo para que lo vayas observando. Ya son varios casos, ¿no? Acá tenemos otro caso, ¿no? Cuando este primer caso, como te dije, es cuando tú acercas el imán a la espira, ¿qué es lo que hace el campo inducido? Es contrario, ¿no? En cambio, cuando tú alejas un imán de una espira, el campo inducido se comporta de otra manera, ¿ya? Acá tal vez lo vas a poder leer con paciencia, no lo hago porque necesitamos de tiempo. Y también esto de acá, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, yo tengo acá un campo magnético. Recuerda que las X son entrantes, es decir, el campo está entrando desde donde estás tú a tu pantalla. ¿Ya? De donde está usted a su pantalla, imaginariamente el campo está entrando. Estas X significan que están entrando. Acá hay un campo entrando. ¿Qué pasa si yo coloco ahí una varilla, ¿no? Que se está moviendo con cierta velocidad, ¿no? Podemos nosotros calcular, pues, que la inducción magnética va a ser igual a el BB o BBL, como tú quieras interpretarlo, ¿no? Es decir, se multiplica la inducción magnética por la velocidad del conductor, ¿no? Y por L. L es la longitud del conductor. Y acá podemos nosotros saber los polos aplicando la ley de Lenz, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar de la corriente alterna. Una corriente alterna, ¿qué características tiene, no? Lo primero, como acá menciona, es la amplitud, ¿no? Es un valor máximo que tiene la corriente respecto a un valor mínimo, ¿de acuerdo? El periodo, como acá menciona, es el tiempo en el cual la corriente o voltaje ha dado una oscilación completa, una vuelta completa. Usted sabe que oscilación es una vuelta completa prácticamente, ¿no? O un ciclo completo. ¿No? Ya ha tomado todos los valores positivos y negativos permitidos. ¿De acuerdo? Es decir, lo mínimo y lo máximo, como ya te mencioné hace un momento.
¿no? Y la frecuencia, esto ya es conocido para nosotros, ¿no? Indica la cantidad de veces que se repiten las oscilaciones por cada unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Acá en Perú, como señala el texto, utilizamos nosotros el Hertz. Muy bien, esta fórmula no lo vamos a ver, ahí está por cultura general nada más. Y recuerde que el periodo, como se llama, lo hemos hecho en el movimiento armónico simple, era 2pi sobre W, que usted recuerda que era la frecuencia angular, o también la velocidad angular, ¿no? Y la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Ya? Acá tenemos algunos casos particulares, ¿no? Básicamente para circuitos, para que usted lo pueda observar. Me olvidé de explicarles algo que es importante en la ley de Faraday, que es la intensidad de corriente. ¿Cómo yo calculo la intensidad de corriente? Bueno, acá nos están hablando de eso. No olvidar que la intensidad de corriente se calcula, muchachos, esto sí es importante. Usted se recuerda de la ley de Ohm, ¿no? ¿Te recuerdas que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia? ¿Te recuerdas o no? Claro que sí. Profe, ¿y dónde está la intensidad? ¿Dónde está la resistencia? ¿No? Como te dije, vamos a regresar de nuevo al experimento de mi amigo Michael Faraday. Como te dije, ¿no? Yo acá tengo un alambre y tengo un imán. Para que se pueda generar corriente en este alambre, el imán debe moverse, ¿ya? Puede bajar y puede estar subiendo, ¿no es cierto? Así habíamos quedado, ¿no? Con este movimiento va a producir que el flujo magnético cambie, ¿no? Es decir, primero sea una cantidad, luego otra cantidad. Entonces, cuando el flujo magnético cambia, la corriente se produce, ¿no? Lo que se va a producir también siempre, sin importar si la corriente es conductor o no, es la fuerza electromotriz, como ya te mencioné. Y va a producir, pues, corriente eléctrica acá. Profesor, ¿y cómo yo me aseguro de que la corriente va a aparecer ahí? Voy a tocar el alambre, no hay necesidad. Usted puede tomar un foquito LED, ¿no? Para asegurarte, pues, de que al mover el alambre, perdón, el imán sobre el alambre, sobre la espira, el foquito se va a prender. Obviamente tiene que ser un foco pequeñito para que pueda detectar la corriente que pasa por ahí. No vayas a poner un foco de 100 o de 200 watts. No va a prender, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros movemos el imán, sube y baja, el foquito se va a empezar a encender. ¿Ya? Entonces, como ya te dije, la fuerza electromotriz es fuerza electromotriz inducida y esta corriente eléctrica es intensidad de corriente inducida. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está la resistencia? Bueno, usted sabe que el foquito tiene una resistencia, ¿no? Se simboliza como una resistencia. ¿Te acuerdas de circuitos? Claro, acá simplemente puedo poner yo esos cerritos que parecían que representa el foquito, ¿no? Ahí está la resistencia. Y usted se recuerda del VIR. Claro, y esto mismo funciona acá. ¿Por qué? Porque acá la fuerza electromotriz y el voltaje es lo mismo. Entonces, si yo quiero hallar la intensidad de corriente, a esta resistencia lo paso a dividir y la intensidad de corriente sería pues voltaje sobre resistencia. Pero como te dije acá, en lugar de voltaje vamos a utilizar la fuerza electromotriz, por ello que es la intensidad de corriente inducida, porque es provocada, ¿no? Será fuerza electromotriz inducida sobre la resistencia que está acá, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? De ahí es de donde se obtiene pues esta fórmula para la intensidad de corriente. Muy importante, muchachos, ese detalle, porque lo vamos nosotros a utilizar en la resolución de algunos problemas, ¿no? Acá hay más casos para que te culturices en ese aspecto. Vamos a hablar de un transformador para cerrar ya este capítulo. ¿Qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo que ayuda pues a que la corriente cambie de voltaje. Por ejemplo, cuando usted, digamos, carga su celular, ¿no? Ese cargador es un transformador en realidad, porque si usted enchufa directamente el celular a la corriente doméstica, bueno, simplemente va a ocurrir algún accidente, ¿no? Porque el celular no está preparado para recibir cierta cantidad de voltaje. ¿Quién se encarga entonces de transformar ese voltaje domiciliario en un voltaje menor que necesita, por ejemplo, un celular? Bueno, los cargadores, ¿no? ¿Y qué cosa es un transformador? Bueno, un transformador es un trozo de metal, ¿de acuerdo? Puede ser hierro, que tiene esta forma ya cerrada, donde se van a colocar alambrecillos, ¿no? Una cantidad de alambrecillos se van a enrollar en una parte, ¿no? Y también en la otra parte se va a enrollar una cantidad de alambrecillos. Por esos alambrecillos va a pasar corriente. Por aquí ingresa la corriente
mediante esos alambrecillos, va a ingresar la corriente, ¿ya? Y esa zona, pues, se llama zona primaria porque por ahí ingresa la corriente. Y por acá va a salir la corriente ya directo a tu celular, es decir, por acá, profesor, ¿lo coloco en mi celular? Claro que sí, por acá ya lo colocas en tu celular para que cargue, ¿no? ¿Y esta corriente de dónde viene, profesor? Ah, viene del enchufe, pues, ¿no? Que hay en tu casa, ¿no? Está conectado al enchufe, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Este transformador, como su propio nombre lo dice, va a transformar el voltaje. Si un voltaje viene por acá, lo que va a hacer es, mediante estos cablecillos, mediante estas espiras, va a cambiar el voltaje que pasa por acá, ¿de acuerdo? O sea, en el primario llega y al secundario es por donde sale. ¿Y cómo así? Bueno, sencillo, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, acá tienes 3 líneas, 1, 2, 3, y acá hay 2. O sea, según la cantidad de espiras va a cambiar. Si la cantidad de espiras que hay en la zona primaria es mayor que los que hay en la zona secundaria, el voltaje va a bajar. Ahí hay, profesor, entonces si yo quiero subir el voltaje, fácil, la cantidad de espiras que hay en la zona primaria debe ser menor a la cantidad de espiras que hay en la zona secundaria y el voltaje va a subir. Obviamente no hagas eso, ¿no? Porque si no vas a destruir tu celular. ¿De acuerdo, muchachos? Y bueno, hay una relación pues ahí, ¿no? Entre el voltaje y el número de espiras, ¿no? Como te dije, ¿no? El voltaje primario, VP significa eso, voltaje primario sobre el voltaje secundario, es decir, acá está el voltaje secundario en la zona secundaria. No te olvides, por favor, vuelvo a repetir, esta zona se llama zona primaria y esta zona se llama zona secundaria, esta columna, por decirlo así. Ya, el voltaje que hay en la zona primaria es al voltaje que hay en la zona secundaria como N, ¿qué cosa es el número de espiras, muchachos? Ya, N significa el número de espiras. El número de espiras que hay en la zona primaria respecto al número de espiras que hay en la zona secundaria. Lamentablemente no vamos a desarrollar problemas de este tipo por la cuestión de tiempo. ¿Hay otras fórmulas? Claro que sí. Acá también podemos ver nosotros esto en, digamos, otros casos. Ya hay una relación ahí que también es importante conocer. Muy bien, vamos a desarrollar los problemas entonces en base a ello, ¿ya? Vamos a tratar de hacer una segunda parte para poder explicarte con más detalle, ¿no? Algunos aspectos que no alcanzó aquí. Bien, vamos con el problema 2. ¿Cuál es el flujo magnético que atraviesa el cuadrilátero de área 3 metros al cuadrado si el campo magnético es uniforme de intensidad B igual a un Tesla? Bien, ahí tenemos nosotros B el cuadrilátero, ahí está la zona, es un área. Y fíjate que B representa a la inducción magnética, las líneas de inducción. Si te das cuenta, las líneas de inducción son perpendiculares al plano, es decir, están formando 90 grados. ¿Usted recuerda cuando las líneas de inducción y la normal? Profesor, ¿dónde está la normal? Acá pues. Ahí está la normal. La normal también forma 90 grados con el plano. Dime, ¿son paralelos? Por supuesto. ¿Y qué se hace cuando son paralelos? Ah, facilito. No, nos piden el flujo magnético. ¿No? El área es 3 metros cuadrados. ¿No? Y la inducción magnética B es igual a un Tesla. ¿Y cómo se calculaba el flujo magnético? Bueno, acá observamos que las líneas de inducción magnética, ¿no?, son perpendiculares al plano. ¿Sí? Pues acá está, pues, son perpendiculares al plano. Y cuando eran perpendiculares, simplemente nosotros calculábamos el flujo igual a la inducción magnética por el área. Acá ya no intervenía el coseno del ángulo porque el ángulo es 90, ¿no? Entonces reemplazamos los valores, sería 1 por 3 y la respuesta sería 3 Weber. Así de fácil, muchachos, hemos desarrollado el primer problema. Vamos al segundo problema. Nos pide determinar el flujo magnético que atraviesa la superficie de 10 metros cuadrados, ¿no? Si la normal a la superficie forma un ángulo de 37 con el campo magnético uniforme de intensidad 0,1 Tesla. Muy bien, acá tenemos el ángulo que nosotros queremos. Este ángulo de 37 debe ser el que forma la línea de inducción con la normal y ahí está pues señalado. Entonces el 37 es lo que se va a usar. Nos piden el flujo magnético, no sabemos el área de la figura de amarillo es 10 metros cuadrados, no, la inducción es 0,1 y el ángulo es 37 grados. Entonces acá sí vamos a utilizar pues la fórmula general que es el VACOS, ¿no? Es decir, el flujo magnético es igual a la inducción
por el área, por el coseno del ángulo que forma la normal con la línea de inducción. Entonces reemplazamos 0,1 por 10 por 4 quintos, el coseno de 37, no olvides que teta es 37, ya, no te olvides, por favor, lo voy a señalar acá, este ángulo teta es el 37 grados, ¿entendido? Ahí está, ¿y cuánto es el coseno de 37? 4 quintos, ¿no es cierto? 0,1 por 10 es 1 por 4 quintos, la respuesta sería 4 quintos Weber, si usted desea puede simplificar, no hay problema, 0,8 Weber también lo puedes poner. Vamos con el siguiente ejercicio. El gráfico mostrado calcula el flujo magnético que atraviesa el área de 500 centímetros cuadrados. Mucho cuidado porque el área no debe estar en centímetros cuadrados, sino en metros cuadrados. El campo magnético es uniforme y la intensidad es un Tesla. Bien, muchachos, si te das cuenta aquí, y hay que tener cuidado, aquí el campo magnético, a diferencia de los problemas anteriores, ya no es perpendicular al plano. Aquí el campo magnético, o mejor dicho, igual el problema 1, ya no es perpendicular al plano. Debemos nosotros trazar la normal para poder determinar el ángulo que hay entre la normal y las líneas de inducción magnética. Y bueno, vamos a hacer eso. ¿Ya? Ahí está, fíjate esa línea de color rojo. Esa línea de color rojo es la normal. Recuerde que la normal es una línea que traspasa el área, ¿no? La superficie, pero formando 90 grados. No te olvides que acá debe estar el 90 grados, ¿de acuerdo? Con la superficie. Muy bien. Y el ángulo que nosotros estamos buscando es este. Este es el ángulo que forma la normal con las líneas de inducción. Entonces, un poco de geometría, ¿no? Fíjate, si tú prolongas esto, recuerda que esto también vale 90, ¿no? Acá sería 53, ¿sí o no, muchachos? Claro que sí, acá sería 53. 53 grados, ¿no? Claro que sí, porque el de arriba es 90, pues. ¿Y de qué me vale este 53? Es que si te das cuenta, él con él son paralelos. Son paralelos, ¿no? Ve, con esta línea son paralelos, ¿sí o no? Claro. Entonces acá 53, entonces arriba también debe ser 53. Listo. Ya encontré el ángulo entonces, muchachos. Entonces, mucho cuidado a la hora de determinar los ángulos. ¿Qué tenemos de dato? Bueno, el flujo magnético que queremos calcular, nos dicen que el área es igual a 500 centímetros cuadrados, pero debes de saber algo importante, ¿ya? ¿Por qué yo lo transformé a metros cuadrados? Porque eso es la unidad correcta. ¿Y dónde sacó 0,05? Bueno, es que ahorita te voy a dar yo la equivalencia entre centímetro cuadrado y metro cuadrado. No se te vaya a ocurrir, profesor, este es 10 a la menos 2, ¿no? Por el 500 me va a dar 5. ¿No? Ten cuidado, acá no se aplica eso porque está al cuadrado la unidad, ¿ya? La inducción es un Tesla, ¿no? Y el ángulo es 53 grados, ¿no? Como te dije, ¿no? Importante acá, y esto no te olvides, por favor, ¿no? Si es posible, grábatelo. Un centímetro cuadrado equivale a 0,001 metro cuadrado, ¿no? Y utilizando esta equivalencia, pues 500 multiplícale a cada uno y te va a dar 0,05 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí. Bueno, utilizamos el vacos, ¿no? El vaco, ¿ya? Y acá tienes, pues, ya el flujo magnético prácticamente ya resuelto, ¿no? Acá tienes 1, el área es 0,05 metros cuadrados y el coseno de 53, no te olvides que el ángulo a considerar acá debe ser 53 y no el 37, ¿no es cierto? Mucho cuidado por acá, estudiante. ¿Listo? ¿Cuánto sale eso? Bueno, acá lo escribí otra vez, no me di cuenta. 0,03 Weber. ¿No es cierto? Ya está, muchachos, resuelto entonces el problema 4. Siguiente ejercicio. Se tiene una bobina cerrada de resistencia de 6 ohms atravesada por un flujo magnético que varía de 180 Weber a 60 Weber en 2 segundos. ¿Cuál es el valor medio de la corriente inducida en dicha espira en amperes? Bien, profesor, no entiendo. Voy a graficar el fenómeno. Nosotros tenemos una bobina. Bueno, una bobina consta de muchas espiras. Así que lo que yo voy a hacer, en lugar de graficar la bobina, voy a graficar solo una espira de esa bobina. Ahí está mi espira. ¿De acuerdo? La zona más gruesa me está mirando a mí y la zona más delgada está mirando a la pantalla o la pizarrita, como quieras tú interpretarlo. Ahí está la espira, ¿no? La espira en un momento y la espira después. Ya estamos graficando la espira en dos casos. Ya, ¿por qué?
Bueno, nos dicen que la espira tiene una resistencia de 6 ohmios. Bueno, acá lo pongo 6 ohmios y acá también porque es la misma espira, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice que en un primer caso la espira es atravesada por por un flujo magnético de 180 Weber. Entonces acá yo voy a representar esas líneas, ¿no? Que pasa por esta área es el flujo magnético, ¿te acuerdas? Claro que sí, esa línea de inducción que pasa por esta área es el flujo magnético. Ya acá lo voy a graficar y luego por esa misma espira va a pasar luego otra cantidad de flujo magnético que ahora es 60, ¿no? Es decir, ya va a ser menos. Mira, acá hay más flechitas, más inducciones y acá hay menos inducciones. ¿Hay una variación de flujo magnético? Por supuesto. Y recuerde que cuando hay una variación de flujo magnético, hay corriente eléctrica, siempre y cuando el cable sea un conductor, ¿no? Bueno, en este caso vamos a asumir que sí lo es, ¿ya? Y bueno, ahí entonces hay corriente, va a pasar corriente, obviamente. Claro que va a haber intensidad de corriente, va a pasar corriente por la espira. Sí, está ahí de corriente. Está pasando corriente por la espira debido al cambio de flujo. Eso era la condición según la ley de Faraday. Bueno, ¿en cuánto tiempo ha cambiado esta cantidad de flujo? Es decir, primero tenía 180 y luego tenía 60 Weber. ¿En cuánto tiempo ha cambiado esa cantidad? En 2 segundos. Muy bien, a nosotros nos piden determinar cuál es el valor de la corriente. Bueno, primero vamos a aplicar la ley de Faraday para determinar la fuerza electromotriz. Pero profesor, a mí me piden la corriente, pero primero necesito la fuerza electromotriz para hallar la corriente. Para hallar la corriente necesito la fuerza electromotriz, muchachos. ¿Y cómo voy a calcular la fuerza electromotriz? Con la ley de Faraday. Es decir, menos la variación de flujo sobre la variación de tiempo. ¿Ya? Eso te lo expliqué, ¿no? Acá sería entonces, la fuerza electromotriz sería igual a el flujo final, que es 60, ¿ya? Menos el flujo final. Así se halla la variación. El final menos el inicial, ¿sí? Sobre 2. Haciendo este cálculo, la inducción, perdón, la fuerza electromotriz será 60 voltios. ¿Y para qué hice este cálculo? Es que también, ¿te recuerdas que te dije la última vez la fórmula de la intensidad de corriente que utilizamos el VIR? ¿Te acuerdas? Y acá está, pues. La intensidad de corriente era voltaje sobre resistencia, ¿no? Pero en lugar de voltaje vamos a utilizar fuerza electromotriz inducida. Profesor, ¿y por qué lo pone las dos barras? Porque vamos a utilizar el valor absoluto. ¿Entendido? Ya que no hay corriente negativa. Por ello se considera el valor absoluto. Y esto ya lo tenemos, vale 60. Profesor, pero la resistencia no hay. Sí está. Fíjate acá cuánto vale la resistencia. Acá está, ve, 6 ohmios. Y listo, ya tengo 60 entre 6. Por lo tanto, la cantidad de corriente inducida será de 10 amperes.